Listo, muchachos. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Sí. Básicamente es un cable que funciona como un condensador en su parte, en esta parte de acá, ¿sí? Entonces comienza a almacenar una carga con densidad de carga sigma, ¿sí? Y lo que está induciéndose adicionalmente acá adentro es un campo magnético. ¿Cómo? Bueno, eh, mm, entonces partiendo de Ampere Maxwell, partiendo de Ampere Maxwell, ¿yo qué tengo? Yo tengo que la integral de B punto de L es igual a mu cero por la corriente encerrada más mu cero epsilon cero por la derivada con respecto al tiempo del flujo de campo eléctrico que se genera sobre la superficie encerrada por la trayectoria amperiana. ¿Vale? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Tomemos una superficie. Entonces, tomemos la siguiente superficie. La siguiente superficie. La siguiente superficie. Entonces, si tomamos la siguiente superficie, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Entonces, vamos a tomar la superficie, perdón, vamos a tomar la siguiente trayectoria, no superficie. ¿Vale? Entonces vamos a tomar trayectoria amperiana, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la siguiente trayectoria amperiana, ¿vale? Entonces, la siguiente trayectoria, esto, trayectoria, ¿sí? Y voy a tomarla por acá, ¿listo? O sea, no me gusta. No, voy a dibujar esto de otra manera. Deme un segundito. Entonces voy a seleccionarla por acá, ¿vale? Tengo acá algo así. Tengo algo así más bien, ¿listo? Que acá tengo una corriente I, ¿sí? Y aquí tengo una densidad de carga sigma, ¿sí? Tal que, por ejemplo, voy a seleccionar mi trayectoria amperiana acá, ¿sí? Y esto tiene un radio R, ¿vale? Tiene un radio R y esto tiene acá un radio A, ¿no es cierto? Y tiene una corriente así, sigma, corriente I que va así, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, volviendo a la ley de Ampere, a la ley de Ampere, sí, voy a tomar, por ejemplo, DL así. No, ese color no se ve así. DL así, sí. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener que la integral de B punto DL es igual a B por 2pi por R. ¿No es cierto? Adicionalmente voy a tener que I encerrado es igual a cero, porque a través de esa trayectoria no está pasando ninguna corriente. Sí, la corriente está llegando a la trayectoria, pero no está pasando a través de ella. Entonces no hay corriente encerrada, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Sí, que la derivada, entonces, entonces, B por 2pi por R, ¿no es cierto? Es igual a mu sub 0 epsilon 0, ¿sí? Por la derivada con respecto al tiempo del flujo del campo eléctrico, ¿sí? Pero, pero el flujo del campo eléctrico a través de la superficie encerrada por la trayectoria amperiana es
es la integral de E punto de A. Esto es igual al flujo. ¿Sí? Donde, adicionalmente, en un capacitor, el flujo, el campo es, digamos, si yo acá coloco mi eje Z, ¿sí? Entonces yo acabo de colocar mi eje Z, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si yo tengo esto así, entonces yo tendré que hacia allá va el eje X y acá va saliendo el eje Y. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Sí, que el campo va a ser sigma sobre epsilon 0 en la dirección de K. ¿Listo? ¿Vale? Y de A, tal que de A, en este caso, de A va a ser simplemente dA por la dirección de K unitario. Entonces, entonces, el flujo de campo eléctrico va a ser la derivada, perdón, la integral de E punto de A. Es decir, esto simplemente va a ser la integral de sigma sobre epsilon por K punto de A por K unitario, ¿sí? Note que el ángulo que forma E con DA es cero, entonces pues simplemente queda la norma del uno por la norma del otro, ¿sí? O en este caso K punto K, que es 1, esto simplemente será sigma por epsilon 0 por el área, esto acá es el área, y entonces esto simplemente va a ser Q sobre epsilon 0, y esta es la carga encerrada en el área contenida por la trayectoria amperiana. Amperiana. Entonces, entonces, la derivada con respecto al tiempo del flujo de campo eléctrico simplemente va a ser 1 sobre epsilon 0 por la derivada con respecto al tiempo de Q. Es decir, 1 sobre epsilon 0 por I. Y vamos a llamarlo I' porque esta es la corriente que llega a la sección, al área encerrada por la trayectoria amperiana. ¿Sí? De esta forma, lo que yo tengo es que, ¿sí? Para encontrar I, usamos la densidad de corriente J igual a I sobre el área del cilindro, que en este caso es pi por al cuadrado. Sí, de esta forma, I' va a ser igual a J por el área de la trayectoria amperiana, encerrada por la trayectoria amperiana, ¿sí? Y esto pues no será otra cosa, entonces que pi, perdón, sobre pi por al cuadrado por pi por r al cuadrado. Es decir, esto simplemente va a ser I por r al cuadrado sobre el cuadrado. Finalmente, volviendo sobre Ampère Maxwell,
volviendo a Ampere Maxwell, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener yo que B por 2πr es igual a mu sub 0 epsilon 0, mu sub 0 epsilon 0 por la derivada del flujo con respecto al campo eléctrico, es decir, por 1 sobre epsilon 0 por I', con este se me va y me quedaría mu sub 0 por I', que simplemente va a ser I por R al cuadrado sobre A al cuadrado. Es decir, el campo simplemente va a ser mu sub 0 por I por R sobre 2pi A al cuadrado. Y ese sería el campo que se estaría generando dentro del condensador, ¿no? Y de hecho es un campo que, por como propusimos acá la trayectoria amperiana, va en el sentido del diferencial de longitud, ¿sí? Es decir, va como rotando, como si acá se hubiera inducido una corriente, pero note que no es que se haya inducido una corriente, sino que lo que realmente está pasando es que se generó un campo magnético, no por la existencia de una corriente, sino por la variación del flujo del campo magnético, perdón, del campo eléctrico, ¿vale? Y ese sería este punto.